minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. La compleja situación socioambiental del polo industrial Puchuncaví-Quintero quedó expuesta las últimas semanas tras distintos episodios de intoxicaciones que afectaron principalmente a estudiantes de esta localidad. Luego de paralizar sus funciones desde el 6 de junio por estos episodios, el directorio de Codelco anunció el cierre de las operaciones en 5 años de la fundición Ventanas, la que tiene más de 50 años operando en la zona, desatando múltiples manifestaciones por parte de los trabajadores, quienes ya han depuesto el paro e iniciado una mesa de negociaciones y una discusión que va a tomar su tiempo. Si bien el gobierno había anticipado una potencial inversión de 54 millones de dólares para aumentar la captación de gases, esta no sería garantía de que no se podrían producir nuevos episodios de contaminación, lo que habría motivado la decisión del directorio de la estatal. Para conocer los impactos de esta medida, esta decisión, el futuro de la capacidad fundidora del país y las consecuencias que esto tiene, conversaremos con el director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería y académico de la Universidad Católica, José Joaquín Jara. Otros temas que vamos a estar comentándoles y mostrándoles aquí en el programa. Revisaremos los principales hitos ambientales que han marcado el desarrollo de la fundición Ventanas y también conoceremos más sobre la estrecha relación existente entre proveedores mineros suecos y nuestro país. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Bien, vamos a estar hablando de fundiciones, la situación de Ventanas particularmente. Para eso ya estamos aquí en el estudio con el académico de la Universidad Católica y director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, José Joaquín Jara. José Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, vamos al fondo de lo que ha sido esta discusión, que en un minuto significa también el paro nacional por parte de los 26 sindicatos de Codelco. Esto se depone, se levanta tras negociaciones con la estatal y también el gobierno, pero de todas maneras hay un tema de fondo. Yo lo decía, socioambiental, también económico, la obligación por ley que tiene Codelco de procesar el cobre de la pequeña y mediana minería en Ventanas. Pero vamos primero con la siguiente pregunta, creo que es clave. ¿Qué significa que se cierren 5 años Ventanas para la industria? A ver, tenemos que entender que la fundición Ventanas es una fundición relativamente pequeña desde el punto de vista del mercado. Por lo tanto, para el impacto a nivel del mercado, la verdad es que va a ser marginal. Marginal, si es que no casi nulo. Todavía hay capacidad ociosa en las fundiciones a nivel mundial y por lo tanto estas 400.000 toneladas de cobre de concentrado pueden ser procesadas por la capacidad que hay en el mercado. Ahora, en el extranjero, la pregunta es bien importante, que ha sido parte de la discusión también de los sindicatos, es si se puede procesar en fundiciones aquí en Chile y de Codelco. A ver, tenemos que entender también que en general las fundiciones del Estado durante los últimos 15 años, por lo menos los últimos 10 años, han tenido resultados negativos. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay que preguntarse como país si es que conviene realmente procesar esos 400.000 toneladas en Chile o mandarlas al extranjero. Eso no implica que no podamos pensar en una visión de más largo plazo, en donde podamos aumentar la capacidad de procesamiento de concentrados en Chile. Pero eso tiene que ser con los estudios necesarios para ver la viabilidad que tenga desde el punto de vista, como decías tú, tanto económico como ambiental y social. Y eso, por lo menos en el corto plazo, se ve complejo. Se ve complejo. Y aquí hay un tema que han levantado también los trabajadores con respecto a la posibilidad de que esa fundición, ese procesamiento del material, se dé en el extranjero, por ejemplo, o en privado. Se habla de una privatización encubierta de Codelco. Eso ha sido descartado por el directorio, también por el gobierno en este caso. ¿Cómo lo ves tú desde el análisis también? Uno podría decir, si uno saca las cuentas, evidentemente sería muchísimo más rentable o muchísimo más eficiente. Pero aquí estamos hablando no de cualquier empresa. A ver, lo que pasa es que tenemos dos temas. Uno es desde el punto de vista de riesgo. ¿Sí? Obviamente que tener una concentración muy alta de la capacidad de procesamiento de concentrados, de fundiciones en un país, ya como es China, o en otros países, puede ser complejo para el país. ¿Ya? Desde ese punto de vista, obviamente que conviene aumentar la capacidad de procesamiento en Chile. Desde el punto de vista económico, posiblemente por distintos aspectos, tanto técnicos como económicos y de regulación, sale más barato procesar ese concentrado afuera, ¿ya? Por lo tanto, ahora, yo creo que se puede procesar más en Chile, pero eso implica inversiones significativas. Entonces, la pregunta hoy día es, esas inversiones, ¿quién las va a hacer? ¿Las va a hacer el Estado? ¿Las van a hacer privados? ¿Va a ser una asociación público-privada? Y ahí es donde está la discusión hoy día. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un montón de inversiones que tiene que hacer desde el punto de vista social y en otras cosas distintas de lo que es la minería. También en el contexto económico que vivimos. Y ahí también nace
muchos dicen, quizás no lavar la plata, pero la solución a este problema es crear una fundición, una megafundición, donde esté la tecnología que finalmente permita que cerca del 100% de las emisiones contaminantes sean captadas, que este ha sido el tema y el origen, digamos, de esta decisión de la estatal de Codelco de cerrar Ventana en un plazo de 5 años. Pero me imagino que no es solamente llegar y instalar una fundición, ¿no? En una historia también donde tú lo decías, la industria de las fundiciones en Chile, recordemos que Ventanas era de NAMI, de hecho Codelco se le lleva a adquirir esta fundición para mantener lo que era justamente el objetivo, el procesamiento. Bueno, justamente el punto es, pensemos que tenemos la plata para hacer esta mega fundición, ¿ya? Que puede ser quizás 1.500, 2.000 millones de dólares. ¿Dónde la ponemos? ¿Ya? Esa pregunta no es fácil de contestar. Obviamente que uno de los criterios relevantes de esto es dónde se producen los concentrados. Gran parte de los concentrados que se producen en Chile, que salen como concentrados exportados, están en la segunda región. Claro. Perfecto. Tenemos que ponerlo desde el punto de vista logístico cerca de la costa. Perfecto. ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos posiblemente Antofagasta, Mejillones, Tocopilla. Porque aquí hay un tema de costos de logística también, de llevar el material hacia la fundición. Exactamente. Entonces tenemos esas alternativas. Perfecto. ¿Esas comunidades van a estar dispuestas a recibir una mega fundición? Yo creo que si los explicamos, si hacemos un proceso bien adecuado, con la concientización de la población se puede hacer. Hay fundiciones gigantescas a nivel mundial que están insertas en la mitad de las ciudades y que tienen 0 eventos de contaminación. Se puede hacer. El punto es que esa concientización no va a tomar 1 año, 2 o 3. Posiblemente va a requerir un proceso mucho más largo. ¿5 años? Esperemos que sea, ojalá que sea eso. Nosotros estamos contentos en Sesco con esta decisión porque pone en la mesa una discusión que se ha pateado desde hace muchos años, ¿ya? Pone el punto de cuánto vamos a concentrar, cuánto vamos a procesar en el país de los concentrados que tenemos y cómo lo vamos a hacer hacia adelante. Y creo que esa discusión es estratégica para el país. Ahora, también y en el programa lo hablamos muchísimo, cuando se habla de la minería verde, este tema toma una mayor relevancia. Primero por el tema de la salud y los impactos medioambientales, específicamente el condado industrial de Quintero Puchuncaví. Ventanas no es la única empresa, pero aquí es la que está, por supuesto, en toda la discusión. Eso por un lado, pero también desde el punto de vista de la industria misma, ¿no? Aquí el generar, el procesar, el extraer sin una huella medioambiental también es finalmente castigado por la industria mundial. Por supuesto. Es una exigencia ahora. Ahora, tenemos que pensar que hoy día desde el punto de vista ambiental, es mejor procesar los concentrados en China que en Chile. Sí. ¿Por qué? Porque tienen mejor tecnología, capturan más de los contaminantes y por lo tanto el impacto a nivel global es menor en China que en Chile. ¿Tiene la potencia en fundición? Por supuesto. Con más del 40% de la capacidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo los proceso en Chile con la mejor tecnología a nivel mundial, estoy generando un beneficio ambiental. ¿Por qué? Porque evito transportar una cantidad enorme de material desde Chile hacia China que al final no es útil, ya que es todo lo que acompaña al cobre en el concentrado. Desde ese punto de vista, tener capacidad extra en Chile es positivo, pero eso necesitamos tener la inversión y las tecnologías adecuadas para eso. ¿Bastaba con invertir 50 millones de dólares como se plantea para finalmente solucionar el tema medioambiental y de salud en el cordón industrial de Ventana? No, como nosotros hemos comentado y como hicimos la declaración en Sesco, nosotros creemos que eso no es suficiente. Y por lo tanto que la decisión que tomó el gobierno y que tomó el directorio y apoyó el gobierno es la adecuada. ¿Por qué no era suficiente? Primero que nada porque posiblemente el nivel de captura va a llegar solamente al nivel de 98%, que todavía es poco. Todavía para los estándares internacionales está debajo de lo que debiera ser, que debería ser 99,5%. Y segundo, porque eso no implica que la fundición vaya a poder ser sustentable desde el punto de vista económico. La fundición Ventanas lleva 10 años con pérdida y por lo tanto, y con esos 50 millones no se va a sobrepasar la línea de flote desde el punto de vista económico de la fundición. Ahora, terminar con la fundición costaría 500 millones de dólares. Eso es lo que se calcula. Bueno, y eso es más o menos lo que se ha perdido en los últimos 10 años. Y por lo tanto, uno puede hacer el análisis que si esos 500 millones de dólares se pueden invertir bien para el desarrollo de la zona, para poder extraer la capacidad de fundición de ahí y darle sustentabilidad desde el punto de vista ambiental y social a la zona de Quintero Puchuncaví. Y además pensar posiblemente en expandir la capacidad con las mejores tecnologías en otra zona en donde sea más viable desde el punto de vista económico. Ahora, dentro de los anuncios, lo que fue la negociación de los sindicatos con el directorio de Codelco, está no claudicar en el cierre de Ventanas, hacer un proceso de transición justa, también con preocupación en lo que son los empleos justamente que genera Ventanas, pero mantener la refinería. Eso nunca estuvo en discusión. Recordemos que Ventanas es la fundición y la refinería, pero se busca invertir en la refinería desde la infraestructura y me imagino potenciar. Te pregunto, la refinería de Ventanas, porque no hemos quedado solamente en la fundición, ¿cómo también se ve desde esa óptica?
A ver, desde el punto de vista ambiental y social es quizás más fácil, ¿ya? En el sentido de que no genera efluentes, gases básicamente a la atmósfera y por lo tanto desde el punto de vista de contaminación es menos preocupante que la fundición, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista de sustentabilidad económica no es tan claro que tenga una viabilidad de largo plazo adecuada, ¿ya? Es una refinería que tampoco es muy grande, que además recupera pocos elementos a diferencia de las refinerías en China. Y además el problema que va a tener ahora es que no va a tener el abastecimiento, ¿ya?, de los ánodos ahí pegados. Claro. Y por lo tanto, desde el punto de vista logístico es más complejo. Que estén los dos en la misma división, en la misma planta, digamos. Y por eso muchas de las fundiciones y refinerías de cobre a nivel mundial están juntas, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, genera algunas complicaciones operacionales y que va a ser... me imagino que en este plan de estudio de los próximos meses se va a evaluar esa alternativa. Pero obviamente que es una interrogante que tenemos hoy día de si la refinería va a poder tener resultados económicos positivos sacando la fundición del lado. Te llevo un aspecto más bien general, lo hemos tratado varias veces en el programa, José Joaquín, con distintos invitados e invitadas, en términos del negocio o la industria de la fundición. Y ahí está quizá el gran problema que se arrastra desde la minería en Chile. No estoy hablando solamente de Codelco, sino también aquí de los privados, de las multinacionales, la postura también que ha tenido ENAMI al respecto de constantemente buscar potenciar el tema de las fundiciones, pero finalmente siempre hay un varapalo desde la sustentabilidad medioambiental, punto uno, pero por sobre todo también el negocio mismo, sí. Cuando está pérdida durante muchos años y finalmente dice, bueno, acá hay un problema. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista general las fundiciones en nuestro país? A ver, mi perspectiva es de que el negocio de fundición y refinería es distinto a la minería, ¿ya? Y de esa perspectiva posiblemente uno debería separarlos completamente. Si uno analiza la fundición y la refinería a nivel mundial, las que son cluster smelter, eso es decir, que funcionan solas y que no tienen una operación minera asociada, tienen mucha mejor rentabilidad que las que están asociadas con operaciones mineras. Desde esa perspectiva, obviamente, Codelco tiene una complejidad, ¿ya? Y es porque tiene las dos cosas. Claro. Y el problema que tiene eso es que los resultados de la operación minera pueden esconder los resultados de la fundición y la refinería, ¿ya? Y eso es un poco lo que pasa en Codelco. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Y eso genera problemas en la gestión. Al final no es que no puedan ser rentables la fundición y la refinería, pero que requieren un foco específico y requieren especialistas en ese negocio. Es un negocio además que tiene características distintas al negocio minero. El negocio minero es un negocio de alto riesgo, pero de alto retorno. La fundición y refinería son negocios más bien industriales, con baja rentabilidad, bajo margen, pero también bajo riesgo. Y en ese sentido, yo creo que una de las opciones es empezar a pensar en estas cosas por separado. Pero eso no implica que no podamos tener más capacidad de fundición y refinería en el país. Yo creo que sí lo podemos tener. El problema es cómo lo hacemos. Invertimos más en Codelco, generamos más capacidad privada, hacemos asociaciones público-privadas. Bueno, todas esas alternativas son posibles. El punto es que tenemos que tener un plan para eso. José Joaquín Jara, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa para hablar de estos temas. No, muchísimas gracias a ti. Nos vemos, chao. Un gusto. Hasta luego. ¿Y sabía usted que durante 53 años SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la alimentación, salud, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Luego de semanas de emergencia ambiental en Quintero y Puchuncaví, el directorio de Codelco decidió poner fin a la fundición Ventanas, una planta que cuenta con un historial de más de 50 años de conflictos por contaminación. Revisamos los detalles en la siguiente nota. 4 años después del inicio de sus operaciones, en 1968 se denunció la pérdida de cultivos debido a la actividad de la fundición. Asimismo, durante los 80, las protestas en contra del parque industrial se reactivaron, aunque no prosperaron. En 1993 comenzó un plan de descontaminación que declaró el área como una zona saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado. Pese a la medida, en 2018, más de 1.000 habitantes fueron afectados por gases tóxicos. Aquella semana fue conocida como la mayor intoxicación en la historia del país. Ese mismo año, el expresidente Sebastián Piñera anunció un nuevo plan de descontaminación en el sector. Pero en 2019 los rumores de cierre comenzaron a aparecer. Se anunciaba que el gobierno estaría considerando cerrar la fundición Ventanas de Codelco como un gesto medioambiental. En septiembre de 2020, la estatal informó que las alzas de SO2 bajaron en un 69% durante este primer semestre de ese año.
convirtiéndose en las emisiones más bajas en los últimos 50 años. Pero la inviabilidad económica y reiterados hechos de contaminación continuaban. Así, en mayo de 2021, Codelco informó que División Ventanas tuvo una pérdida bruta de $3 millones. Ya en 2022, el 31 de marzo se inició una investigación contra la empresa Codelco División Ventanas, luego de que se visualizaron emisiones fugitivas en la planta de ácidos. El 6 de junio, Codelco División informó que mantendría una suspensión voluntaria de sus faenas, tras un nuevo episodio de contaminación ambiental. A la semana siguiente, volvió a ocurrir un hecho de contaminación, esta vez afectando a 27 niños y adultos. Finalmente, el 17 de este mes, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto con el director de Codelco, confirmaron el cierre progresivo de la División Ventanas, provocando las celebraciones de grupos ambientalistas y la paralización a nivel nacional por parte de los sindicatos de trabajadores de Codelco, quienes rechazaron la medida adoptada por el Ejecutivo. Y vamos con otro tema. Suecia se posiciona como la segunda economía más innovadora a nivel mundial según el Global Innovation Index 2021. Sus proveedores mineros son ampliamente reconocidos por la calidad de sus productos y servicios y los altos niveles de sustentabilidad que aplican a sus operaciones. Conocemos más en la siguiente nota. Suecia, la segunda economía más innovadora según el Global Innovation Index 2021, ha mantenido relaciones con Chile por poco más de 2 siglos. La alianza entre los países ha estado marcada por acuerdos relacionados con la cooperación en materia de minería sustentable, en línea con la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nosotros, como embajada y como representantes del gobierno sueco en el extranjero, siempre queremos incentivar el diálogo entre proveedores suecos que operan en el extranjero. Nosotros creemos que podemos sacar beneficios mutuos, tanto para el Estado como para las empresas privadas y también a veces participantes de la academia, investigadores que también operan en el extranjero. Y nosotros intentemos ayudarlos en la manera de que podemos, ¿no? Ofrecer plataformas de espacio, de diálogo, usar la residencia sueca como hoy en día y así poder llevar lo mejor de nosotros al contexto chileno. Cuando un proveedor sueco colabora con una minera en otro país, queremos que este proveedor sueco sienta responsabilidad de traer un mensaje no solamente de tecnología, sino un mensaje de código de conducta, de un sentido de entender que esta operación tiene que ser una operación sostenible, tiene que cumplir con metas también de sostenibilidad. Entonces, ahí más o menos es cómo queremos posicionar a nuestros proveedores en nuevos mercados. El país escandinavo ha desarrollado un modelo de cooperación triple hélice, donde distintos actores trabajan de manera conjunta y horizontal para identificar, investigar y desarrollar servicios y tecnologías innovadoras que satisfagan las necesidades del sector. La triple hélice es un sistema de colaboración entre la académica, el sector privado y el sector público, el gobierno. Y en base a eso, Suecia ha desarrollado un modelo que se basa mucho en la colaboración, en sacar nuevas ideas, sacar nuevas inversiones a través de la innovación. Entonces el gobierno hace un impulso hacia el sector privado y la academia y así aprovechar de los cerebros más inteligentes de estos sectores. Es la única forma, creemos nosotros, de llegar a soluciones duraderas para el futuro. Hay un modelo muy colaborativo entre los proveedores, las industrias y las universidades. Un modelo muy interesante que estas 3 áreas participan en conjunto desarrollando nuevas soluciones tecnológicas a los requerimientos del mercado, que puede ser un operador de la planta hasta el gerente de la planta. O sea, las comunidades operan en función de mejorar cada vez más su producción y generar productos más limpios y más amigables con el medio ambiente. De acuerdo con el último reporte de la competitividad global del Foro Económico Mundial, la economía sueca se posiciona en el 8º puesto del ranking por sus avances tecnológicos, innovación y dinamismo económico. Entonces creemos mucho en sacar, digamos, el beneficio de que la competitividad es importante también como un motivador de buscar nuevas soluciones. Somos un poco disruptivos porque creemos tanto en esto de la apertura, de la colaboración, de no tener miedo, de que mira, quizás hay alguien que hace esto mejor
pero colaboremos, intentemos ahí intercambiar ideas. Yo creo que quien nos agrupa y que lo hace muy bien es la Embajada de Suecia, y en algunas instancias colaboramos en una forma no competitiva, y lo otro que yo destacaría es que no buscamos dañarnos, ¿ah? Esa forma de ver los negocios hoy en día, por lo menos las empresas suecas no la ven así, nosotros lo practicamos así, no buscamos dañarnos para sobresalir frente al otro competidor, sino que justamente buscamos ser más competitivos, presentar mejores ventajas competitivas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que Codelco contará con un acuerdo que le va a permitir reinvertir anualmente 30% de sus utilidades correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024 en el financiamiento de su cartera de proyectos. Este hito, considerado histórico, representa un cambio en la política de dividendos, que hasta ahora consistía en que la estatal entregara el 100% de sus utilidades a las arcas fiscales. De este modo, el plan de reinversión de utilidades permitirá a la compañía fortalecer su balance financiero, reduciendo la necesidad de incrementar deuda. También señaló que una mejor gestión financiera de la empresa se traduciría en mayores aportes para el Estado a partir de proyectos ambientalmente sustentables. Con el propósito de convertirse en el único propietario activo de un proyecto de extracción de litio, la australiana Lithium Power International anunció la fusión con 2 de sus socios en el proyecto Maricunga. Actualmente la compañía tiene una participación mayoritaria de 51,55% en el proyecto, mientras que Minera Salar Blanco cuenta con un 13,31% y Bering Lithium con un 17,14%. Con el control total del proyecto, la compañía australiana buscará convertir a Maricunga en uno de los productores de carbonato de litio de menor costo en el mundo. Senergeomining incorporó 22 nuevos planes a la base de datos de su sistema de información geológica de exploración, teniendo a disposición actualmente 794 proyectos inscritos por parte de empresas y otros participantes en las actividades relacionadas con la búsqueda de recursos minerales en Chile. La plataforma se encuentra diseñada para la captura y validación de todo tipo de antecedentes y datos geológicos de los proyectos de exploración que se desarrollan en Chile, por lo que mantenerla actualizada permite mejorar los procesos de exploración, inversión e investigación en el territorio. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación invitó a postular a la iniciativa Desafío Público en Hidrógeno Verde, instancia que incentiva el desarrollo de una solución que permita avanzar en la descarbonización de la economía, reduciendo la brecha de costos de hidrógeno verde e impulsando la reducción de la huella de carbono de sectores como el transporte pesado y la minería. Los proyectos seleccionados contarán con un monto de hasta 298 millones de pesos cada uno para financiar el desarrollo de las ideas. Durante el desafío, los y las participantes deberán sortear 3 etapas, pasando en primera instancia por un prototipo validado en entornos computacionales, luego un prototipado físico validado y posteriormente una demostración y validación en entornos reales. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, recordándoles siempre que todos nuestros contenidos, las discusiones y por supuesto las novedades de la industria minera y energética están en www.reporteminero.cl y los capítulos y temporadas del programa en 24horas.cl. Será hasta la próxima, que estén muy bien, chao, nos vemos. Reporte minero y energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.